Hola, hola, amigas y amigos. Una vez más, en esta oportunidad quiero compartir este video, estas imágenes que les traigo, básicamente, entre otras, porque quiero esclarecer con imágenes y también con mis palabras el proceso de cambio que ha tenido la capital dominicana, con los cuales a través del tiempo, con las pasadas décadas, las últimas 3 décadas, la República Dominicana indudablemente por dichos cambios se ha catapultado hasta convertirse en la verdadera urbe, la capital del Caribe. Entonces, en otros videos ya he dejado constancia, he traído algunas muestras, unas pruebas fehacientes que yo considero, puesto que las imágenes no mienten, las cosas que pueden ver los ojos no mienten. El asunto de que algunas personas pues no quieran ver las cosas en su justa dimensión, bueno, pues un asunto de que lo quieran hacer o de que en el peor de los casos no tengan la suficiente capacidad de asimilar las cosas en su justa dimensión. Pero en lo que respecta a la realidad que presento en las imágenes, pues están ahí. Entonces, estas que les traigo en este video no son más que pruebas adicionales para que aquellos que no han podido interpretar que la capital dominicana ha superado a las demás ciudades, a las demás urbes del área del Caribe, pues que quizás con estas imágenes pues entonces lleguen a la conclusión, al igual como estoy convencido yo hace ya más de 20 años. Me voy atrás hasta el año, digamos, 2005. Estamos ahora aquí en este 2023. Me voy unos 20 años, digamos, en el 2000, si me remonto al 2005, o para ser un poco más diplomático al 2010, pues la República Dominicana ya en el 2010, repito, si no ya en el 2005, había superado a las demás ciudades del área del Caribe, a las demás capitales, en lo que respecta al desarrollo infraestructural, el desarrollo de carreteras, de túneles, de métodos de transportes masivos, empezando por lo más básico de ello, que serían las guaguas, las llamadas, los buses, las guaguas públicas, que transportan a personas, a innumerable número de personas, principalmente en horas picos, a sus respectivos lugares donde se dirigen. Entonces, pasando por lo que son el metrocable o las líneas, las varias líneas ya de metrocable que tiene la capital dominicana, o teleférico, como hay personas que les gusta llamarle, y entonces ni hablar de lo que son los llamados trenes urbanos, las líneas de tren o trenes, en este caso en la República Dominicana, pues posicionan a la República Dominicana en un sitial de superioridad frente a las demás ciudades de las Antillas del Caribe, puesto que en ninguna otra ciudad, como sucede aquí en la capital dominicana, hay un desarrollo, ese grosor de transporte de elementos que sirven para el transporte masivo de personas, pues en ninguna ciudad de lo que son las Antillas, el área del Caribe, entiéndase La Habana, Cuba, o digamos San Juan, Puerto Rico, en ninguna de estas ciudades pues existe esta realidad en estas dimensiones. Por ejemplo, en Puerto Rico pues está el tren urbano, que es un tren digamos, de última generación, y que de hecho tenemos que mencionar que fue el primero en el área. Ya a final del 2002, si mal no recuerdo, en el 2002, pues el tren urbano de Puerto Rico, el tren, pues estaba ya inaugurado en el 2002. En cambio, eso ha quedado hasta ahí, y por el contrario, en la capital dominicana, justamente en el 2002, pues fue donde que se comenzó los estudios
de suelo, los primeros pasos se dieron en el 2002 para que eventualmente ya en el 2008 pues se inaugurase el tren de la República Dominicana, en este caso de la capital Santo Domingo, esta que estamos viendo aquí. Entonces, por tal razón, así se dieron esas cosas. En Santo Domingo se inauguró en el 2008 la primera línea de tren. Entonces, sucesivo a eso, pues entonces en el 2000, me parece que fue 2012, entonces, que se inauguró la segunda línea de metro. Después de eso, entonces, recientemente se inauguró lo que es los llamados metrocable o teleférico en el área justamente de los barrios que pertenecen, que comunican de un lado a Santo Domingo Este y del otro lado entonces Santo Domingo Oeste. Básicamente esa área de Gualey, Guandule, Guachupita, toda esa área, y entonces los Tres Brazos, toda esa área pues se comunica. Después, en la administración pasada, se hizo esa inauguración. Entonces, me refiero a administración pasada en términos de los gobiernos, pero entonces ya marcado muy estrictamente de cerca con lo que es esta administración actual, que corresponde al actual presidente Luis Abinader. Entonces se han dado los pasos firmes para la continuación de esas obras de infraestructura en lo relativo al transporte masivo, al transporte de personas en gran volumen. Entonces, uno de ellos que está ahora recientemente se inauguró la otra línea en los Alcarrizos, que comunica a un gran número de personas vía, digamos, aérea a través del metrocable. Pues se dotó a esa área noreste, si se le puede llamar, de Santo Domingo, de entonces este metrocable o teleférico, como lo llaman algunos. Y entonces, a la vez, pues está en plena ejecución el proceso de construcción de la otra línea adicional del metro, que se está construyendo en estos momentos, en estos tiempos, con esta administración del presidente Abinader. Entonces, bueno, pues Santo Domingo ya alrededor de aproximadamente un año, quizás año y medio, a partir de este mes de junio que estamos haciendo este video, alrededor de un año, máximo año y medio, dependiendo cómo se den las cosas por el territorio capitalino, y lo que respecta a si somos afectados directamente o no, de gran manera, por algún fenómeno tropical, entiéndase huracanes o ni hablar de terremotos. Pero si todo sigue dentro de los parámetros normales, que no haya un evento catastrófico en lo que es el territorio dominicano, y más aún en lo que es la capital dominicana, pues se prevé que el tren, la línea tren que va a comunicar desde justamente ahí, desde los Alcarrizos, donde empalmará con la línea del teleférico que llega ahí a la autopista Duarte, entonces hacia y hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que es donde se convierte en la Kennedy, la avenida Kennedy. Entonces, pues con esta construcción, ya que se prevé, como le menciono, que se termine en alrededor de un año, pues entonces se va a convertir la capital dominicana en indudablemente en la capital del transporte masivo de personas en toda el área del Caribe. Ya tiene la supremacía, pero se va a convertir de manera indudable, sin tener ni siquiera alguna otra ciudad
que pudiera hacerle, digamos, sombra en términos de proyección o en la actualidad a la capital dominicana en lo que respecta en este particular que estamos mencionando. Entonces, este video básicamente, les repito, que es un aditivo más, una medicina más para las personas que aún padeciera de creer, que se abstenga todavía, de renuente a aceptar que la capital dominicana, por las razones que le estoy mencionando, otras innumerables que se deben de conocer, que han pasado ya, valga la redundancia, en el pasado, en otros videos, y entonces lo que visualmente le estoy presentando en este y los pasados videos en lo relativo al por qué la capital dominicana indudablemente debe ser la capital del Caribe en este 2023 que estamos ahora mismo viviendo. Entonces, voy a mencionarle de paso que la capital dominicana no es únicamente una ciudad diurna, sino que la capital dominicana pues no tiene nada que envidiarle a ninguna otra ciudad de ninguna parte del mundo o del planeta en lo que es la vida nocturna, porque en la capital dominicana, no importa cuál sea el ensanche o el barrio en el que usted se encuentre, la vida, desde que dan las 6:30 o 7 de la noche, pues todo lo que era en el día se convierte en otro mundo durante horas de la noche. En lo que respecta a la diversión, a los diferentes moles de última generación que hay en la capital dominicana, empezando desde aquellos emblemáticos de Plaza Naco, que todavía está ahí funcionalmente, pero adelantándonos un poquito más a estos tiempos, pues pasando por lo que es la plaza comercial, el mall de Plaza Central, que fue inaugurada, recuerden, muchos de ustedes tienen que recordar que Plaza Central, Plaza Naco fue inaugurada en los años 70, entonces Plaza Central en los años finales de los 80, ya en las puertas de la entrada del año 2000 se inauguró Plaza Central, y entonces, del año 90 se inauguró Plaza Central, y entonces sucesivamente ha habido una proliferación de construcciones de moles en toda el área periférica de lo que es el Distrito Nacional. En este caso, lo que estamos mencionando, lo que es la capital, lo que encierra, lo que circunscribe a lo que es la capital dominicana, Santo Domingo, que si usted viene desde el área, digamos, este del país, de la capital, entiéndase Santo Domingo Este, pues allá, empezando por Coral Mall y las grandes tiendas que se han construido, la autopista San Isidro, entonces si entra un poco más al centro de Santo Domingo Este, ahí entrando en lo que es la zona entre Los Minas y entonces Alma Rosa, pues se va a encontrar en esa zona por ahí con el megacentro, y después entonces si quiere venir para el centro, la parte del downtown de la capital, entonces ni hablar de los grandes moles como los que ven ustedes aquí en las imágenes, aquí en la avenida Winston Churchill, por ejemplo, mencionar que aquí está Ágora Mall, aquí está Acropolis Center, el Multicentro La Sirena, y entonces un poco más al este de esta zona, pues ni hablar que allí se encuentra entonces lo que es Plaza 360, el Mall Sanville, y además entonces Ágora Mall, que es de mis favoritos. Y entonces si nos vamos un poquito más al oeste de la capital, pues ni hablar que Bellavista Mall está ahí, el Downtown Center, que es el último que se ha construido, el más reciente que se ha inaugurado en la capital, el Downtown Center, que aunque no es tan grande como en comparación por ejemplo con Ágora o Sanville o algo así, pero entonces tiene la modernidad que quizás ninguno de esos otros anteriores mencionados tiene. Entonces, bueno, lo que le quiero esclarecer es que durante las noches, la capital dominicana, ni hablar de lo que es usted salir
desde su casa, en compañía de amigos o familiares, familia entera o en pareja, dirigirse al área de lo que es la zona del Conde, como le llamamos, la zona colonial, donde hay un mundo para escoger de diversos de diversión, de horas, de lo que son los horarios nocturnos, de discotecas, bares, los food shops, están los llamados drink, los liquor stores y demás. Entonces, si quisiera usted escoger asuntos un poquito más familiares, pues están siempre todos los eventos deportivos en el Palacio de los Deportes. Si no está en el de voleibol, en el Centro Olímpico, si no está entonces en temporada de béisbol, ni hablar, que es un arrastre nacional el béisbol en toda la República Dominicana. Pero recordarle a ustedes que la capital dominicana es una inmensidad, como en estas imágenes que ustedes, aquí mismo estamos en el área de la Esperilla, pero desde la Esperilla, si hacemos una toma que más adelante le voy a presentar, nos damos cuenta que desde la Esperilla usted tiene una amalgama, un conglomerado de ensanches de clase alta y clase media, que son para usted divertirse con solamente ver las imágenes y lo relativo a la proliferación que tiene la capital dominicana en lo que son las torres de apartamentos y por qué no también de oficinas. Pero que la capital dominicana es una inmensidad la periferia, lo que corresponde a lo que es la capital dominicana. No se puede, ninguna otra ciudad en el Caribe se puede comparar con que es el desarrollo. Quizá usted podrá decir, bueno, La Habana, Cuba, tiene más o menos la dimensión de la capital dominicana, pero entonces la realidad es que la capital de Cuba, La Habana, pues no tiene ni remotamente el desarrollo de modernidad y de infraestructura, ni lo que son las torres de apartamentos como esta que están viendo aquí. Aquí estamos ahora precisamente en la avenida Nacaona, y ni hablar de que en Cuba pues se carece de la modernidad en lo que son los moles, las llamadas plazas comerciales, los supermercados. Ese es otro mundo. Entonces, en la capital dominicana, que pudiera encontrar una cierta otra ciudad, como es el caso de San Juan, Puerto Rico, que repito, como he dicho en otros videos, fue la meca del Caribe hasta hace unos 20 años, como le menciono, y que entonces fue superada por Santo Domingo en lo que es el desarrollo como urbe, como metrópoli, todo esto que le estoy mencionando. Pero San Juan, Puerto Rico, entonces, en la capital, el área metropolitana de Puerto Rico, pues es algo muy reducido si se compara con lo que es la capital dominicana, que viene desde Boca Chica y entonces hasta el área de Jaina, todo lo que es Herrera, y entonces ni hablar que llega hasta el área de los ríos en Santo Domingo Norte como tal, de la capital norte, no provincias, no estas áreas que se han fragmentado, que antes se denominaba con un solo nombre, que ahora pues se denomina Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, sino que viendo a Santo Domingo, lo que es la capital per se, entiéndase desde la autopista, digamos, Máximo Gómez, desde la Gómez o desde la Gómez, no podemos ir hasta la Duarte, porque hay modernidad y es todo parte de lo que es el downtown, porque ya parte, si usted rompe la capital desde la Gómez, entonces está dejando quizás lo más importante, que es posiblemente el área del Banco Central, el área donde está situado el Palacio de Gobierno. Entonces, pero bueno, vamos a imaginarnos que vamos a obviar esa parte de lo que sería la parte este de la capital precia del downtown de Santo Domingo, y entonces vamos a contarlo desde la Máximo Gómez, entonces haciendo esa línea que existe, la Máximo Gómez con la avenida Kennedy, siguiendo entonces hasta la avenida Luperón,
y entonces cerrando con lo que es la avenida George Washington o el malecón como le conocemos, y entonces hacemos esa área que viene siendo, si nos ponemos a mirarla en el mapa, nos damos cuenta que hace como forma, tiene forma de un rectángulo, porque no es un cuadrado, ni es un octágono, ni es un círculo, es un área que tiene unas líneas más largas que las dos que bajan de norte a sur, sino que de este a oeste, pues es una área más extensa que del otro lado. Por eso le llamo a que usted lo puede googlear y verlo cómo es la capital dominicana, que forma un rectángulo. Entonces, si cogemos esa parte que ya le mencioné, pues nos damos cuenta que en San Juan esa parte es mucho más grande, que juntando a San Juan, Puerto Rico, con todo el área que le circunda, el área metropolitana. Usted junta a Torrey, a Santurce, a Puerto Nuevo, a Cataño, y bueno, llegando hasta Guaynabo, usted junta toda esa área de Puerto Rico. Estoy hablando de empezando San Juan, desde el Morro, y entonces siguiendo por lo que es el Condado, Isla Verde, todo eso. Si usted junta toda esa área metropolitana de Puerto Rico, no hace el área que le estoy mencionando de Santo Domingo, lo que es el downtown de Santo Domingo. Ni hablar si juntamos entonces el área que estoy obviando, que estoy dejando fuera de Santo Domingo, de lo que es el distrito, porque ni hablar entonces si juntamos ahí el área de donde está la avenida Jacobo Masluta, llegando hasta entrando allá a lo Alcarrizo, incluyendo entonces la Isabel Aguiar, y entonces si contamos hasta los puentes, hasta el puente de la bicicleta, como lo llamamos, el Sánchez, el puente Duarte, Juan Bosch y el puente de la 17. Si extendemos todo eso, pues entonces ni hablar, sería 3 veces el tamaño del área metropolitana de Puerto Rico. Y si seguimos un poco más allá y juntamos hasta el área de lo que son los Minas, arriba ya el Sánchez, hasta el Sánchez Isabelita, el área de los Tres Ojos, y ni hablar si nos extendemos entonces hasta lo que es el área de todo el área del Faro a Colón, y ya mencioné que si juntamos los Minas, pues y Alma Rosa, toda esa área de Santo Domingo Este, que se ha convertido en la segunda capital del país, porque tenemos que separar una cosa de la otra. El área de la capital que le mencioné ahorita, ese es el downtown, Santo Domingo per se. Pero si juntamos toda esta área, que es el Distrito Nacional, que forma parte del Distrito Nacional, pues entonces tendría unas dimensiones que habría que compararlo solamente con ciudades de la extensión territorial que tiene la ciudad de Nueva York, con sus 5 condados, por mencionar, por hacer una comparación, ¿verdad? Que yo considero que sería algo injusta, pero si juntamos, si comparamos la de San Juan, Puerto Rico con Santo Domingo, entonces sería injusto también. Entonces por eso hago esta salvedad de que es en términos comparativos, para que tengamos una idea de que Santo Domingo, pues aparte de tener la infraestructura superior en términos de lo que es el desarrollo de sus torres de más de 40 pisos, varias de ellas, más de 4 torres en la capital dominicana tienen 40 pisos o más, y entonces en Puerto Rico no se ha construido la primera que sobrepase los 31 pisos. No existe en Puerto Rico una torre que sobrepase los 31 pisos. Entonces, toda esta área que estamos viendo aquí, esto no pertenece a Santo Domingo, el downtown que le menciono. Esto aquí es Santo Domingo Este, de la parte de la avenida ecológica. Entonces, este video precisamente lo que quería era decir, en términos de imágenes, traerle las imágenes y entonces con palabras mencionarle el por qué la capital dominicana me hace a mí, viéndola de manera objetiva, me hace en reiteradas ocasiones ya dejarles saber a ustedes
¿Por qué considero que la capital dominicana es la capital del Caribe, la metrópoli más importante del Caribe? Todas son importantes, pero en términos comercial y en términos de lo que es el desarrollo de su infraestructura, como ustedes pueden ver aquí, pues entonces este video, algo extenso por cierto, es para que ustedes vean aquí en el área de lo que es Santo Domingo Este, que le menciono. Aquí estamos en los predios de el mausoleo, el Faro a Colón, digamos el mausoleo, la tumba, vamos a llamarle así, la tumba donde descansan los restos del descubridor de América, del descubridor del todo el continente americano, de Cristóbal Colón. Aquí, en esta edificación que estamos viendo aquí a la mano izquierda, es donde descansan sus restos. Entonces, para aquellos que no lo conocen o que no sabían, el Faro a Colón está fuera de lo que es el downtown de Santo Domingo. Todo el downtown lo podemos ver allá en el final de donde hace el fin del centro de la pantalla. Pues allá es donde está el verdadero downtown, que es allá donde está esa línea de cielo y tierra, ¿verdad? El horizonte, como lo llamamos. Entonces, tenemos que saber que la capital dominicana tiene tantos ensanches de clase alta, de clase media, como le menciono que mi favorito y considero yo que es el más importante en términos de cuántos ricos viven allí, que son los cacicazgos, pero sin olvidar que el número de ensanches, de lugares donde viven un gran número de personas adineradas, no me gusta llamarles rico como tal, porque para mí la riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Personas adineradas no tienen necesariamente que ser rico, porque considero que un rico que está enfermo, pues entonces su riqueza no le sirve de nada. Entonces la riqueza es otra cosa, pero esto es mi consideración, ¿verdad? Yo siempre he estado a consono con la idea aquel que dijo el gran pensante de que la riqueza no consiste precisamente en la posesión, sino en el disfrute. Entonces no importa que usted tenga millones, y si usted no puede hacer uso de él por la edad o por alguna enfermedad o cualquier otra situación, pues entonces usted pues podría tener una vida como cualquier desposeído, cualquier pobre, como lo llamamos. Entonces, en estos lugares que les menciono, que se pueden ver en la capital dominicana, que son de clase media o de clase alta, está el Ensanche Paraíso, está la Julia, el Julieta, están los Prados, el Piantini, Naco, también Bella Vista, la Esperilla, el Millón, ya le mencioné los Cacicazgos, para mí es el más exclusivo de todos. Tienen que recibir a los presidentes, pero justamente, no muy lejos de ahí, sabiendo que cuando se habla del Naco, el Piantini, de Arroyo Hondo, pues estamos hablando de casi la misma dimensión, pero considero que la cantidad de adinerados, de ricos, como le llamamos, que viven en los Cacicazgos es superior a los demás. Entonces, pero tampoco, así también hay otros lugares como sector como Serrayés, también está Los Ríos, un sector de Los Ríos que es de personas adineradas, Arroyo Hondo ni hablar, pero también del otro lado en lugares como Alma Rosa, hay personas en la zona colonial adineradas por demás también, ni hablar de que en Ciudad Nueva y Gascue pues es un lugar de clase media alta también, pero en muchísimos otros lugares hay de clase media y de clase media baja que son suntuosos, que son fastuosos por demás, las edificaciones que existen, las torres como el Ensanche Quiqueya, está en el Ensanche La Fe, Cristo Rey, está Ciudad Nueva, San Carlos, Alma Rosa, Los Minas, Villafaro, Villa Francisca. Es decir, en estos propios lugares se encuentran edificaciones y casas que no justamente se
están como fuera de sus aguas, por utilizar un término, porque existen casas que son de personas adineradas, pero que están enclavadas en lugares no tan exclusivos, como por ejemplo el caso de Los Minas y Alma Rosa, Villa Faro. Se encuentran casas de sobre los 10 millones de dólares, de pesos dominicanos. Es decir, que no necesariamente en Villa Juana todo el que reside es desposeído, porque en Villa Juana hay innumerables deportistas que han decidido, ya con fortuna que han hecho, han decidido quedarse a vivir allí, y otros por mencionar deportistas, pero también hay estos jóvenes del género urbano, pues han decidido quedarse cerca o muy cerca de sus barrios donde fueron oriundos, y por eso todavía viven ahí en áreas que parecen comunes en Alma Rosa y en Los Minas, siendo ellos personas adineradas, personas que viven en Honduras, que tienen siendo adinerados en Manganagua, en Herrera. Es decir, usted entra a Los Mameyes, a Villa Consuelo, Villa Juana, y usted encuentra casas de personas o deportistas, principalmente entre deportistas y personas del medio artístico, y además estos llamados urbanos, que residen ahí y han fabricado grandes mansiones en esos propios lugares donde ellos nacieron, porque así lo han decidido. Y recordarle a ustedes también que también recuerdo que hay lugares que, como los Prados, entre los Prados y digamos Bellavista, hace unos 30 años atrás eran dos de los lugares más privilegiados de la capital dominicana, en la época en la que la supremacía lo tenían lugares como el Naco y Arroyo Hondo, y también existían los Prados, Sánchez Julieta, El Millón. Pero no quisiera dejar de este conversatorio sin mencionarle a ustedes que un elemento para usted tomar como elemento de juicio al momento de usted señalar puntos positivos o negativos que usted quisiera mencionar de la capital dominicana, y es que, como he dicho en otros videos, la capital dominicana lo tiene todo, tiene lo mejor de los dos mundos, porque es una ciudad que está llena de la modernidad, que he estado mencionando hace 2 minutos, pero además recuerden que la capital dominicana es rica en clubes de estos que se pudiera encontrar en cualquier país del mundo, cualquier nación, como le llaman algunos, del primer mundo, porque hablar del club Arroyo Hondo, del club Naco, hablar del club Los Prados, y así sucesivamente, ni hablar del fastuoso, del suntuoso club que se llama Santo Domingo Country Club, pues es un área. Santo Domingo Country Club, esto es un lugar que usted tendría que verlo para creerlo. Si usted no ha ido a visitar esta localidad, usted no ha estado en los predios de lo que es, o no ha entrado a lo que es el club, el Santo Domingo Country Club, yo le invito a que usted haga la diligencia para que lo haga, y usted verá que dentro de la capital dominicana usted no sabrá dónde usted se encuentre cuando usted habite esos lugares. Usted entra al club, al Santo Domingo Country Club, o entra a cualquiera de los clubes que le he mencionado, pero principalmente por el campo de golf que tiene, pues usted podrá transportarse a años, a décadas atrás, cuando uno veía cosas que eran fastuosas, que eran suntuosas en la capital dominicana. Por alguna razón uno se encontraba maravillado, y uno decía, dentro del estado de sorpresa, uno decía, mira, esto parece que no es en la República Dominicana, que yo considero que ya eso está desfasado, ya eso se desfasó con los años, y ya pues ustedes utilizaron ese término
dentro de lo que es el estado de sorpresa, de usted decir, esto no parece que es en la capital dominicana o no parece que fuera en la República Dominicana. Yo creo que eso ha quedado desfasado ya, porque ¿qué es lo que no hay en la República Dominicana? ¿O qué es lo que no hay en la capital dominicana? O sea, usted se encuentra, usted quiere encontrar el campo de golf más maravilloso que usted pudiera encontrar. ¿Cuál usted buscaría en el mundo? Los que existen en algunos de los estados, en Estados Unidos, en Chicago, en el estado de Illinois, en Nueva York, campo de golf de New Jersey, o campo de golf en el área de Miami, de Fort Lauderdale, en el estado de la Florida, o en Texas, o allá en el estado de California, en Los Ángeles, en cualquier lugar, en Beverly Hills. ¿Qué usted se puede encontrar en algún otro lugar del mundo que no esté en la República Dominicana? En este caso, lo único que usted puede encontrar es diferente nombre y diferentes formas. Quizá algunas ciertas flores se pueden cultivar o mantener en el buen estado en el trópico. Son las únicas que usted no se puede encontrar. Son las mismas que usted no se puede encontrar, a su vez, a la inversa, en Francia, fuera del trópico. Entonces, o en Nueva York, o digamos en el estado de Massachusetts, en Maine, en Estados Unidos. Entonces, por eso digo que ya hay frases, hay expresiones que ya han quedado fuera de lugar, ya no se deben de utilizar porque han quedado desfasadas ya, porque los años se encargaron de cambiar la realidad dominicana y entonces posicionar el territorio dominicano como cualquiera otro del grupo de los élites, de los lugares élites que existen en el mundo. Entonces, quería mencionarle algunas de las cosas que le he dicho, porque considero que al momento de nosotros dictaminar, al momento en que nosotros querramos hacer comparaciones o adjudicar culpas a presidentes, a gobiernos, administraciones actuales o pasadas, debemos antes de conocer qué realmente tenemos, pero verlo con los ojos, no con algún sentido de resentimiento o de inconsciencia, de desconocimiento, sino que tenemos que alimentarnos de la realidad que existe en la República Dominicana primero, y después entonces conocer que existe en países que se puedan comparar, porque no podemos hacer comparaciones si estas cosas que usted va a comparar o estas personas no están en igualdad de condición o igualdad de derecho. Entonces, si vamos a tomar en consideración el desarrollo de la República Dominicana en comparación con qué, bueno, pues tenemos que buscar una ciudad, en este caso, si estamos hablando de las ciudades y de su desarrollo, pues para usted determinar cuán avanzado o cuánto se podría haber quedado atrás la capital dominicana comparándolo con otra ciudad, pues entonces usted tendría que hacerlo con ciudades que están en igualdad de condición en términos de su existencia. ¿Cuál es el ingreso per cápita de los habitantes de esta ciudad que usted va a comparar? ¿Cuál es la realidad económica en términos del Producto Interno Bruto de cada ciudad? Entonces, ¿qué produce esa ciudad? ¿Cuál es el income, la entrada que tienen las ciudades por las diferentes formas y normas que existen de los dichos gobiernos o administraciones tener o poder contar con para mantener funcional debidamente dichas ciudades? Usted no puede comparar la capital dominicana con la ciudad de Nueva York, porque son cosas que son incomparables, porque la ciudad de Nueva York pues tiene 77 veces multiplicado por 7 el Producto Interno Bruto de la capital dominicana. Entonces, si usted va a comparar la capital dominicana, pues si quiere ser algo justo, algo equitativo, ¿verdad? Algo objetivo, pues tiene que alimentarse del
de las realidades, tener el conocimiento de una otra ciudad que usted quiera comparar para hacer, cuando vaya a hacer, emitir un juicio sobre lo que usted considera que está bien o mal de la capital dominicana. Si lo va a hacer en función de la comparación, pues entonces usted tendría que buscar en este caso una ciudad, digamos Quito en Ecuador, o quizá la ciudad de Panamá, la capital de Guatemala, digamos de Costa Rica. Es decir, tiene que buscar una ciudad que en términos de la riqueza que ostenta, que tiene real y efectivamente, pues esté a la par de la capital, en este caso dominicana, que es la que usted va a comparar para determinar, emitir un juicio sobre lo que usted cree que se ha hecho, que no se debió hacer, o las cosas que no se han hecho, que se debieron haber hecho. Entonces, eso se llama ser objetivo y algo equilibrado. Entonces, voy a dejar el comentario aquí para que entonces vean ustedes el resto del video y entonces me den o me quiten la razón cuando yo digo, he dicho en este y en otros pasados videos, que la capital dominicana es sin duda la meca del Caribe, la metrópoli más desarrollada, la urbe en la que todo el que está quisiera no estar, pero a la vez todo el que no está quisiera estar. Todo el que está, repito, quisiera no estar, porque estar en una ciudad en que sucede lo mismo en la ciudad de Nueva York. Así decía el gran Polito Vega. Recuerdo en los años finales de los 80, principios de los 90, decía, recuerdo a Polito Vega, el gran radiodifusor de la ciudad de Nueva York, que decía que Nueva York era la ciudad donde todo el que no está quería estar, pero a la vez la ciudad de Nueva York donde todo el que está se quería ir, porque evidentemente vivir en una ciudad, en una metrópoli como Santo Domingo o Nueva York, pues tiene sus pros y sus contras, porque entonces hay personas que se sienten agobiados, se sienten a veces hasta confundidos por la bulla, los ruidos de las grandes metrópolis. Entonces hay personas en este caso que viven en la capital dominicana que no le agrada el tráfico. Yo he estado en varios lugares dentro de lo que es el interior del país. He estado en La Vega, en Moca, en San Francisco, y he consultado con personas en Puerto Plata. He consultado con personas a las cuales yo les he preguntado qué opinan de la capital dominicana, y lo primero que me dicen es que no quisieran ver la capital dominicana ni siquiera en pintura. No, yo no quiero ir ni de visita, me han dicho muchas personas en Santiago y en Moca, en San Francisco y demás. ¿Por qué? Bueno, yo siendo un poco más profundo en nuestra conversación, me doy cuenta que lo que ese tipo de personas detesta, personas que no son citadistas, son más conservadores, pues entonces no le gusta ese amplio desarrollo que tienen las metrópolis, la cantidad de personas, la cantidad de vehículos de motor, a todos al mismo tiempo, en horas pico. Esto es un poco desagradable para las personas que no son citadistas, pero lo contrario nos pasa a las personas que, como yo, pues somos citadistas, que lo que nos gusta son las grandes ciudades como Chicago, mi ciudad favorita, que es la ciudad de Nueva York. No necesariamente para vivir y trabajar allí, sino básicamente me gusta la ciudad de Nueva York, por ejemplo, para, digamos, trabajar. Eso para mí es un aliciente. Yo me levanto en la ciudad de Nueva York y tengo que salir a montarme en una guagua o en el tren y regresar del trabajo. Eso para mí es casi un antídoto, una vitamina o una medicina a mis males. Pero en la capital dominicana pues se da un poco de eso, pero a menor grado, porque la capital dominicana no tiene la dimensión en términos de la cantidad de personas que se mueven por las calles de la ciudad de Nueva York, sino que yo diría que si voy a buscar en lo personal estoy hablando, si voy a buscar una ciudad
que me brinde a mí lo que a mí me gusta, siendo yo lo que soy, un citadista, pues es la ciudad de Chicago. Allí podría yo trabajar y vivir. He visitado la ciudad de Chicago, he estado allí por tiempo, lo he visitado varias veces, entre otras, pues el aeropuerto O'Hare de Chicago es el aeropuerto predilecto mío, el aeropuerto que más me gusta, lo que son las terminales aéreas. Pero entonces en la ciudad de Chicago pues están lo que yo considero que es lo mejor de los dos mundos, como se da en el caso de la capital dominicana, donde quisiera residir pero no resido. Se da el caso de que en la capital dominicana pues está lo colonial y lo moderno al mismo tiempo, en el que no es lo mismo en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York no hay un sitio donde usted pueda buscar paz, digamos, un sosiego, una quietud, no existe en la ciudad de Nueva York. Y entonces, por el contrario, en la ciudad de Chicago sí hay grandes parques, siendo una ciudad prácticamente casi igual de desarrollo como Nueva York, con un poco menos de personas, pero en términos de infraestructura, de transporte y edificaciones, pues es básicamente lo mismo que Nueva York. Lo único que es un poquito más reducido el espacio que abarcan las construcciones en la ciudad de Chicago. Recuerde siempre, haga bien sin mirar a quién.